Y, bueno, nosotros, o a nivel de provincia, a nivel nacional, como el año pasado se hizo, este año también vamos a tener el seminario bíblico con el pastor David. Y creo que el año pasado, casi que entre febrero y abril fue que se hizo. Creo que había empezado Cartago en el mes de febrero. Y este año la mayoría va a ser en el mes de mayo. Entonces, un mes después del campamento nacional. Y la idea original era poder hacerlo en una iglesia, para que nuestra iglesia, con los hermanos de esa iglesia y también pues invitados puedan haber, y de esa manera poder tener ya cierto número de gente. Y hasta el momento no hay alguna confirmada, pero hay un pastor que tiene una iglesia donde era el antiguo Picachos, no sé si ustedes conocen, es aquí en Paraíso. Y bueno, yo le pregunté el jueves, viernes, y bueno, me dijo que iba a ver la agenda. Y espero que sí, me dijo que le escribiera hoy en la noche, pero para que tengan oración, si él dispone el lugar para poder hacer la actividad allí junto con su congregación, y si no es ese lugar, que Dios nos permita lugar para poder hacerlo. Ya pasando el campamento nacional, quedaría un mes para preparar y para invitar, entonces que tengamos esto presente también. Un día de estos vino la señora dueña de la casa, porque el contrato de aquí se venció el año pasado, en el mes de septiembre. Y desde septiembre hasta ahora no había contrato, pero nosotros seguimos pagando la mensualidad y el muchacho que nos atendía, tampoco decía alguna cosa en particular. Y un día de estos vino la señora, vino con su hija, porque el hijo que ella tiene, que estaba como encargado de esta casa, ya no va a estar encargado, quién sabe por qué razón, y ahora va a estar la hija de ella. Las dos señoras son, o se nota que son un poquito complicadas. Entonces, ella quería renovar el contrato y correspondiente con los aumentos de 2024-2025 que no se hizo, y yo estaba hablando con el pastor. Entonces la idea es poder renovar el contrato por un año, y renovándolo por un año, durante ese año buscar la casa para mudarnos. Es un año más para estar aquí mientras buscamos la casa. Entonces también para que ustedes oren y si pueden busquen también alguna casa. La idea es que la casa no se sienta casera, pues, sino que tenga un ambiente propicio para el lugar de reunión. Muchas casas tienen sala y cocina pegada, pero eso para el culto no es tan conveniente. Entonces ojalá un espacio donde pueda estar separado uno de otro, y si ven nos informan, aunque sea más caro, ahí pedimos que nos rebajen. Si no nos dan, igual no podíamos alquilar ahí, pero si nos dan, pues gracias a Dios. Habían casas bien caras, yo les pregunté y me dijeron que no, pero al final no se pierde ninguna cosa. Pero sea como sea, hay que buscar y avanzar. Hay una buena casa que el Señor nos ha preparado, pero no sabemos cuál sea. Por eso hay que buscar y avanzar. Y yo estaba esperando o pensando que al primero que lea la Biblia completa le podemos dar un premio y un certificado. Mi primera lectura bíblica y un chocolate, una foto, para que se motiven a leer. No todos leen muy seguido. Ya en abril yo cumplo un año, pero creo que ninguno ha terminado la Biblia en un año todavía. Pero por lo menos sepan que si leen, entonces por lo menos un premio pequeñito se van a tener, para que se incentiven a leer. Y vamos a hacer la competencia bíblica. Antes competían cuando yo llegué a ver quién marcaba más colores en la pizarra. Luego todos dejaron de marcar y ya se perdieron los papeles. Se despegó la cinta de la pizarra hasta eso. Ya porque nadie llegaba a marcar, ya se despegó, pero espero que puedan leer bien la Biblia. Vamos a buscar el libro de San Lucas, capítulo 17. San Lucas, capítulo 17, versículos 32 y 33. San Lucas 17, 32 y 33 dice: acordaos de la mujer de Lot, todo el que procure salvar su vida la perderá,
y todo el que la pierda, la salvará. Hasta ahí. Entonces aquí está Jesús hablando acerca de la mujer de Lot. Lot era un pariente de Abraham. ¿Qué tipo de pariente era de Abraham? Lot. Era un sobrino. Era el sobrino de Abraham. Entonces, cuando el padre de Lot fallece, básicamente Abraham lo adopta. Desde todo el camino de Abraham, Lot anda con él. Entonces, Dios había bendecido a Abraham y había engrandecido a Abraham también. Entonces, como Abraham también tenía muchas posesiones, Dios también le había bendecido. Mientras Lot estuviera con Abraham, Lot también iba a ser bendecido. Entonces, así ellos estuvieron un tiempo, pero mientras Dios iba dándole a Abraham y también por consiguiente las cosas de Lot iban creciendo, el corazón de Lot se formó un pensamiento erróneo, que él comenzaba a pensar que las cosas que él tenía eran propias y no porque había estado con Abraham. Entonces la bendición era Abraham, pero él pensaba que era por su propia cosa, por su propio corazón, y ese sentir él tiene. Entonces hay un tiempo en que los pastores de Lot comienzan a tener altercado con los pastores de Abraham. Pero, por ejemplo, si el corazón de Lot respetara y tuviera el valor de Abraham en su corazón, pues los pastores de Lot también discutirían con los de Abraham o también tendrían el mismo valor y respeto a ellos, el mismo valor y respeto. Pero los pastores de Lot así discutían con los de Abraham y finalmente Abraham le dice, bueno, vamos a separarnos. Él le dice, si usted se va a la derecha, yo me voy a la izquierda. Y si usted va a la izquierda, yo me voy a la derecha. Entonces, sí, Lot sería bien consciente de que todo lo que tiene es por estar con Abraham, y Abraham le dice, separémonos. Lot trataría de quedarse con Abraham o trataría de separarse. Trataría de quedarse, pero él se separa. Entonces, ¿por qué él como sin pensarlo, sin dudarlo, de una vez se separa de Abraham? Quiere decir, desde hace tiempo ya tenía ese corazón. Es cuando ve la oportunidad de alejarse de Abraham y hacer las cosas por sí mismo, como a él le gustan, como a él le parece, él acepta. No debería aceptarlo, pero lo acepta. Entonces, eh, Abraham le dice que escoja hacia dónde se va. Entonces él ve la llanura del Jordán. ¿Y cómo la vio? Bien buena, bien bonita. Pero la palabra en esa parte dice que la vio como que fuera el Edén. Pero Lot conocía el Edén. Lot no, nunca lo vio. Entonces, ¿quién le puso ese pensar, esa vista? Por ejemplo, el infierno es algo donde la gente naturalmente quisiera ir, ¿verdad que no? Pero como nadie quiere ir al infierno, ¿cómo hace Satanás el camino que sea para el infierno? ¿Lo pone bonito o feo? Pone lindo. Entonces, para dirigir a Lot a un lugar diferente al de Abraham, le muestra una llanura bien bonita, ya que son personas que cuidan ganado. Entonces, una llanura que tiene ríos es un lugar muy propicio. Y él se fue. Y Abraham escogió un camino más rocoso y montañoso, un poco más difícil para ganado, pero Dios estaba con Abraham. Y mientras Lot estuviera con Abraham, iba a ser igualmente bendecido, pero él se separa. Entonces, él originalmente se fue a la llanura del Jordán, pero conforme iba pasando el tiempo y el tiempo y el tiempo, ¿a dónde se fue acercando? A Sodoma y Gomorra. Y esas ciudades, ¿qué era lo que abundaba? Ciudades de pecado. Ahí es donde él terminó. Entonces creo que él originalmente no pensó en llegar hasta ahí, pero cuando ya se separó de Abraham, alejándose y alejándose, hasta ahí llega. Entonces, Dios avisa a Abraham que va a destruir Sodoma y Gomorra, y Abraham sabe que Lot está ahí. Entonces, sabiendo, le dice a Dios que no la destruya. Entonces él les dice, si hubiera 50 justos, no lo destruiré. Entonces Abraham piensa, ¿habrá 50 justos en Sodoma y Gomorra? Creo que no. Bueno, si hay 40 justos, no la destruye. No, tal vez no hay 40. Si hay 30, no, tal vez no hay 30. Bueno, si hay 10, pero no habían ni 10, solo la familia de Lot. Entonces, antes de que destruya Sodoma y Gomorra, ¿qué es lo que hace Dios con la familia de Lot? Les manda a salir. Entonces, Lot le habla a los yernos que va a venir destrucción a Sodoma y Gomorra. ¿Y qué fue lo que hicieron los yernos? No solo se quedaron, se burlaron de Lot y le decían que estaba loco.
Entonces Lot se va con sus hijas y su esposa. Y cuando estaban marchándose, el ángel de Jehová, ¿qué era lo que les había dicho? Que mientras estuvieran yendo, ¿qué era lo que no tenían que hacer? Que no vieran hacia atrás. Entonces, mientras están oyendo, ¿qué fue lo que hizo la esposa de Lot? Volvió a ver hacia atrás. Entonces parecía una regla muy sencilla, ¿no? Solo no vea para atrás, pero por más sencilla que era, ella volvía a ver. Entonces, ¿con qué sentido, con qué razón la esposa de Lot vuelve a ver hacia atrás, donde estaba Sodoma y Gomorra? Por ejemplo, ella no sabemos cuánto tiempo estuvo viviendo ahí, pero ella tenía su casa, sus yernos, por así decirlo, su corazón quedó allá atrás. Entonces ella vuelve a ver atrás, pero cuando vuelve a ver atrás, ¿cómo quedó? Como una estatua de sal. Entonces Dios a nosotros nos llamó, nos sacó del mundo. Eso significa iglesia o santo, ser llamado del mundo, ser sacado del mundo. Pero muchas veces nosotros en ese mismo sentido volvemos a ver atrás. Ella vuelve a ver atrás como si algo le faltara, como si algo se le hubiera quedado, como si su corazón hubiera quedado allá atrás. Pues aunque Dios está con nosotros, Dios nos ayuda y Dios nos encamina, muchas veces nosotros queremos volvernos atrás, es decir, a la vida pasada, a la costumbre que teníamos o al gusto que teníamos. Entonces Dios les dijo que no vieran hacia atrás, es decir, únicamente tenían que ver hacia adelante, solo tenían que avanzar, pero ella desvió su mirada. Hay una persona, se llama Henry Ford, si saben quién es, ¿verdad? El de los carros. Entonces él tiene, bueno, él dio una frase y él decía que cuando una persona comienza a ver obstáculos en su vida, es porque ya apartó los ojos de la meta. Es decir, si una persona tiene bien clara su meta y quiere llegar a cumplir la meta, los obstáculos serían justificaciones para no avanzar. No lo es. Pero él dice que si uno comienza a distraerse viendo los obstáculos y a excusarse y justificarse, quiere decir que ya apartó aquellos ojos de la meta. Entonces, el Señor nos hace ver hacia adelante, no nos hace ver hacia atrás. Entonces, en la segunda carta de Pedro, está casi en Apocalipsis. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículos del 20 al 22. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, del versículo 20 al 22, dice: Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo verdadero, el verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Entonces aquí habla el versículo 20 que hay personas que conocieron la verdad del Señor Jesucristo y del Salvador Jesucristo y habían salido de aquellas contaminaciones que traía el mundo. Es decir, se apartaron del mundo, fueron llamados, fueron salvos, pero después de ser salvos, luego ¿qué volvieron a hacer? Se volvieron otra vez al mundo, a contaminarse con las cosas del mundo, se enredan. Entonces, a veces cuando uno es salvo y la vida va cambiando y muchas veces uno tiene que abstenerse de cosas que antes no hacía o consultar por cosas que antes no consultaba, salud, o hacer sacrificios que antes no hacía, etcétera. Siempre está el deseo de la carne de volverse a la vida pasada. Ay, antes yo hacía así, antes yo tenía X libertad de hacer tal cosa, antes yo podía vivir así o hacer así o pensar así. Pero para el Señor, aquí dice el versículo 22, dice: el perro vuelve a su vómito. Ustedes han visto perros que han vomitado, ¿no? Y han visto cuando chupan el vómito que ellos sacaron. ¿Es una escena bonita o un poco asquerosa, no? ¿A ustedes les gusta ver perros comiendo vómitos o no? ¿Qué sienten? Se siente feo. Pero para el Señor, una persona que siendo salva y conociendo al Señor,
se vuelva al vómito, para el Señor es como nosotros ver a un perro hacer eso. Se le hace ese mismo tipo de sentir, como sacados de la contaminación del mundo, siendo salvos, pero se vuelve. Nosotros, bueno, el perro café que nosotros tenemos, ¿verdad? Creo que ahora ya no lo he vuelto a hacer, pero antes, desde que era pequeña, hasta hace unos meses, cuando veía algún excremento ya fuera de ella o el otro perro de cualquier perro, se lo comía. Como que no comiera ella aquí en la casa. Se lo comía, ¿verdad? Y no hacía cara fea, se lo comía casi con gusto. Y a nosotros no nos gustaba porque se puede enfermar también. Pero así se lo comía, entonces no es algo muy, muy grato de ver. Entonces, el Señor, digamos, cuando uno siendo salvo extraña la vida pasada, la vida del mundo, las cosas mundanas que uno hacía, la imagen que él tiene es como aquel perro que vuelve a su vómito. También dice, y la puerca, por ejemplo, los puercos normalmente están sucios, ¿verdad? Pero los lavan. Entonces, cuando los lavan, ¿cuánto tiempo pasa limpio el cerdo? Muy poco tiempo, porque después de estar limpio, ¿dónde se mete? Otra vez a la suciedad, el barro que tenía. Entonces dice, y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Nosotros, por así decirlo, esa puerca la va a decir, Cristo nos lavó, pero algunos eh, se vuelven o a revolcarse en el cieno. Es decir, no vuelve a ser pecador, pero vuelve a las cosas antiguas de el mundo. Entonces, siempre hay ese deseo de la carne. Y muchas veces uno quiere volverse atrás a la vida pasada, a la vida antigua, a las cosas viejas, donde no ocupábamos creer en Dios, donde no ocupábamos usar la fe, donde no ocupábamos estar cerca del Señor, porque para nosotros, carnalmente hablando, eso sería una vida mejor. O sea, cada quien que dirija su propia vida, según su propio gusto, según su propio parecer, pero es ahí donde Dios nos dice como este proverbio. Entonces, bueno, cuando yo entré al seminario, yo entré el 5 de diciembre del 2016. Y bueno, yo entré un domingo, pero comenzaba el lunes. Y cuando uno entra al seminario, cuando uno entra al seminario, no es que ya entró, sino que primero tiene que pasar una prueba, es el ayuno. Uno tiene que ayunar 3 días. Sí saben qué es ayunar, ¿verdad? Me imagino que sí. ¿Y a ustedes les gusta ayunar? ¿Les apetece ayunar? ¿O les gusta comer más bien? A ver, ¿no te dijiste cuántas veces ha ayunado? A propósito, sí, intencionalmente. O sea, no come porque se olvida comer o le da pereza, pero no intencionalmente. La verdad, Ana, ¿cuántas veces ha ayunado? Una. Una comida o un día. Una semana. Pero ayuno solo de no comer o ayuno de esa semana entera buscando al Señor, leyendo la Biblia y llorando. Ok, solo no comió, bueno, una semana. Entonces nosotros ayunamos cuando entramos 3 días. En mi vida yo nunca había ayunado, porque no es algo que a propósito hiciera. Entonces, cuando un seminarista entra, los demás del seminario también ayunan con él. Entonces, no solo ayuna el que entre, todos ayunan. Y cuando uno ayuna, solo nos dejan tomar agua o té sin azúcar. Y bueno, algunos seminaristas cuando se lavan los dientes hasta la pasta se comen, porque tiene, algunos así hicieron. Pero solo se puede tomar agua o té sin azúcar nada más. El primer día usualmente no pega tanto, pega a partir del segundo. Y como era diciembre, se estaban preparando a las actividades navideñas. Entonces, habían algunos seminaristas que tenían ciertos cargos para la actividad navideña, pues como estaban ocupados, no ayunaron conmigo, es decir, yo entré y ayuné solo. Creo que hasta ahora en el seminario solo a mí me ha tocado ayunar solito. Entonces comencé el lunes, entonces ya yo ayunaba en el segundo piso, pero igual la comida que se hace en el piso de abajo me llegaba al segundo piso. Entonces, ese día, hacía un día muy bonito y yo estaba ayunando. Apenas era el desayuno y dije, ¿para qué entré aquí? Mejor me hubiera vuelto a mi casa, ahí estaría comiendo y no estaría aquí sin comer. Y yo, ¿para qué estoy haciendo esto? Así se me metió un poquito el diablo.
Pero pasé el primer día y luego el segundo día y ya el tercero sí me dejaron comer. Pero, desde el primer día, digamos, cuando tenía que negar la carne, ya yo quería volverme a la vida pasada, porque era más cómodo. Y en el seminario había uno, no les voy a decir su nombre, pero no esperaba en Dios. Este seminarista tenía una costumbre de insinuar la necesidad. Pues en el seminario, pues si uno tiene necesidad, no puede insinuarla, o sea, no puede como dar a entender que le falta algo. Pero él sí tenía la costumbre de insinuar. Ejemplo, Natalie, si usted tiene hambre, ¿cómo insinúa que quiere comer? Eso está, no suena tan insinuoso, pero a ver, David, ¿usted cómo insinúa tal vez que no tiene plata? O sea, como para que le den algo. ¿Cómo lo haría? Sí, Rivera y es como que no quiero ir porque yo tengo. Pues acostumbraba a insinuar, ya fuera que tuviera hambre, ya fuera que ocupara plata, insinuaba o directamente pedía, principalmente a su mamá. Entonces, por ejemplo, si una persona, en vez de acostumbrarse a pedirle a Dios, se acostumbra a insinuarle al hombre, estaría esperando que Dios le dé o que el hombre le dé. Que el hombre le dé. Pues si se acostumbra a esto, podría aprender a practicar la fe. Ahí no puede. Entonces, aunque pase mucho tiempo, no puede aprender. Luego, una vez que un hermano le dio 2 pares de zapatos de tenis, era uno para él y otro que se los diera a otro seminarista. Él se dejó los dos y así él vivía. Entonces, luego ya él no quería estar dentro del seminario, pero él no tenía como el valor de salirse. Entonces, él comenzaba a hacer cosas a propósito malas para que lo sacaran y cuando estuviera afuera decir, me sacaron. Esa era su excusa, pero el pastor se dio cuenta. Entonces ya lo exhortó, entonces él le dijo, usted decía, o aquí o afuera. Entonces ya él tuvo que escoger ya salirse y ahí desde ese tiempo salió. Había otro de la misma generación que él que la mamá le daba todo. Cuando ocupábamos viajar a otro campamento, ahí la mamá siempre estaba, acá siempre le llevaba una bolsa con comidas o galletas, o un montón de cosas, o plata también. Y él nunca esperaba en Dios, él también tenía eso. Si ocupaba algo, se lo pedía a la mamá. De hecho, en el seminario le molestaban y le decían, ¿qué? ¿Va a usar la fe de la mami hoy? Así lo molestaban. Él se enojaba, pero así era. Él tenía una cierta costumbre de vestir y aparentar, digamos, como, es como su peinado o ciertas cosas. Entonces el pastor siempre corregía sobre sus pantalones. Por ejemplo, para una persona que predica normalmente tiene que tener una buena presencia, no sé, presentable. No tiene que verse eh, tiene que verse de acuerdo a la ocasión. Entonces, por ejemplo, un predicador anda de este tipo de pantalón, tú, así que apenas le entra el pie, ¿cómo se ve? ¿Feo o no? Bueno, comúnmente, hoy en día y desde hace algunos años, muchas personas que comparten suben a predicar con tenis y jeans y camisas no presentables, casi que camisas de la casa y peinados tampoco. Entonces, si bien lo que importa no es la apariencia, sino la palabra, debería tener cierta etiqueta, ¿no? Por lo menos. Entonces a él no le gustaba esto. Entonces, aunque salía a predicar en las tardes, siempre iba con sus zapatos tipo Converse y como su pantalón donde tenía que ponerse una bolsa para que le pasaba el pie así de socado era. Entonces el pastor siempre corregía esto, él siempre se molestaba. Entonces él tenía mucha barba. Y el pastor nos dijo, quítese la barba. Entonces ya no le gustó. Y así varias cosas que él no quería entrenarse porque es un entrenamiento en muchas cosas que a uno no le gusta. Por ejemplo, cuando una persona entrena fútbol, quería estar jugando siempre con la bola o, aunque no quiera, también tiene que hacer entrenamiento solo físico. A veces solo físico, aunque no le guste, pero muchos solo quieren jugar con la bola nada más, pero no puede estar solo con la bola, a veces tiene que hacer físico. Entonces él tampoco tenía la costumbre de apoyarse en Dios, tenía la mala costumbre de no esperar en Dios respecto a su pareja.
y un montón de problemas. Eventualmente él también salió. Entonces, el primero que yo les conté, cuando él había entrado al seminario, él no entró con una promesa como tal, sino que solamente quería, él dijo un cambio de vida, así nada más. Pero si una persona entra al seminario sin promesa, sí o sí, ¿qué va a pasar? Cuando hay dificultad, se sale, porque no hay una promesa que le sostenga. Este otro segundo, yo me acuerdo porque, aunque yo entré casi un año después, yo hice la entrevista al mismo tiempo que aquellos primeros, este, en el salón del primer piso, ahí antes se cuidaban los niños, entonces en el primer piso se colgaba, digamos, en el salón de culto, al lado derecho, se cuelga la promesa grande, y en el primer piso había una más pequeña. Entonces estábamos esperando que el pastor nos llamara para la entrevista, entonces él estaba sentado y dijo, uy, allá hay una palabra pegada, esa va a ser mi promesa, y así entró. Entonces no la tenía en su corazón, sino que solo agarró ese verso. Entonces, eventualmente, ¿qué pasó también? Salió. Entonces, en nuestra vida, cuando nosotros no tenemos una promesa del Señor que nos sostenga, cuando hay algún proyecto, cuando hay algún querer o algo que uno desea hacer, si no tiene la promesa del Señor, muy fácilmente se puede caer. Porque aunque la situación vaya mal, si uno tiene una promesa, esa promesa le puede sostener. Por eso, en la lectura de la Biblia o escuchando la palabra, es donde Dios nos regala las promesas. No me acuerdo en cuál país, si era en Corea o en otro lugar, había un vendedor de zapatos, un muchacho que vendía muy bien los zapatos. Entonces, en el negocio, básicamente él era casi que el que sostenía el negocio. Entonces, él vendía muy bien. Y la gente siempre le decía que vendía muy bien. Entonces, él en su cabeza se quedó, yo vendo muy bien zapatos, yo soy el que mejor vende aquí en esta tienda. Pero él entró al seminario. Entonces, cuando una persona entra al seminario, debería entrar pensando que ese va a ser su camino de por vida o que tiene una opción B, que debería ser ya de por vida, que Dios le llamó para eso. Pero cuando él estaba dejando su trabajo para entrar al seminario, el jefe le dijo, oiga, si las cosas le van mal, entonces usted se regresa. Entonces, desde su corazón ya tenía dos caminos, el seminario, pero si lo exhortan mucho o no le va tan bien, vuelve a vender zapatos. Entonces, él siempre caminaba con dos caminos. Entonces, cuando uno siempre anda con dos caminos, las cosas resultan bien. En ese sentido, no. Entonces, él cuando pasaba tiempo de aflicción, de dificultad, siempre pensaba, me regreso a la tienda, en vez de esperar en Dios para superar tal dificultad. Entonces, al final, él pasaba por dificultad y se salió y regresó a la tienda. Pero cuando regresó a la tienda, ya no vendía igual que antes, vendía menos o hasta peor y tenía problemas con los clientes. Entonces el jefe que en un principio le dijo que se regresara así, pasaba dificultad, le dijo, no, usted ya no vende nada, mejor regrese a ese seminario. Y así lo devolvió. Entonces cuando uno del corazón no tiene bien la promesa del Señor, entonces así pasa. Entonces, muchas veces uno quiere volverse a la vida pasada. El corazón de estos dos seminaristas primeros que yo les conté, si bien estaban ahí, su corazón no recibía el entrenamiento. Entonces, en su corazón decía, igual si no resulta bien o si me exhortan mucho, me regreso a mi casa. Ese tipo de corazón tenían. Por eso hoy no están dentro del seminario. Entonces, cuando uno añora la vida pasada, la vida a la que Dios nos sacó, llevar la vida de fe se vuelve algo muy difícil, muy complicado porque uno quiere volver a lo pasado. O como el Señor lo representa, como volver al vómito. Entonces, en el libro de San Lucas, capítulo 9, San Lucas, capítulo 9, versículo 62. San Lucas 9, 62. Dice, y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Ahora Jesús habla del campo. Entonces, ¿por qué dice que ninguna persona que en el arado mira hacia atrás es apto? ¿En qué sentido será? ¿Saben? Ajá. Que cuando una persona va arando, o sea, va haciendo la hilera hacia adelante,
Si a cada rato pasa viendo hacia atrás, ¿qué pasa con la línea que va haciendo hacia adelante? Se va torciendo, se va desviando. Entonces, digamos, uno siendo salvo, uno siendo justo, pero a cada rato vuelvo a ver hacia atrás. Cuando yo antes de tener la iglesia vivía así, o hacía así, hacía esto, quería esto, vivía lo otro, vivía así. Cuando pasa mirando hacia atrás, el camino que va haciendo hacia adelante se va torciendo, se va desviando. Por eso a muchas personas se les complica llevar la vida de fe. Como se tuerce, porque a cada rato se acuerda lo pasado. Cuando yo estaba así, cuando hice así, cuando vivía así, todo solo eso se acuerda y se acuerda, vuelve a ver hacia atrás. Entonces se desvía. Entonces mirando hacia atrás, el camino que va haciendo, el que debería ser el arado hacia adelante, se va desviando. Por eso tiene el camino que Dios le preparó hacia adelante, pero en su corazón tiene el camino hacia atrás, se desvió. Luego el libro de Hebreos, capítulo 10. Hebreos, capítulo 10, versículos 38 y 39. Hebreos 10, 38 y 39. Dice: Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. El 38 dice que el justo vivirá por fe, ¿verdad? No por la situación, no por el dinero, no por las cosas humanas que tenga, sino por la fe, es decir, vive del Señor. Les dice, y si retrocediere. Entonces, si el justo habla de el que vive por la fe, si habla dice que el justo vive por la fe, pero si retrocede, entonces, en ese sentido, ¿qué sería retroceder? Que viva no usando la fe. Entonces, aunque hay muchos salvos, muchos justos, todos usarían la fe en su diario vivir. No todos la usan. Algunos nunca tal vez la han usado. O sea, Dios nos ha permitido la fe de la salvación, pero eso es el inicio. En la vida siempre hay que usar la fe. Para trabajar, para estudiar, para todo se tiene que usar la fe. Pero muchas veces no se usa. Entonces, cuando hay que avanzar por la fe, alguno no quiere avanzar por la fe, entonces retrocede. Pero el Señor nos dice que somos de los que retroceden o no. Dice, nosotros no somos de los que retroceden. Entonces, el Señor desea hacernos avanzar, caminar, vivir por la fe. Entonces, por ejemplo, supongamos que un día los jóvenes hacen algún paseo a quién sabe dónde. Y supongamos que a la hermana Lucy se le mete el pensamiento y dice, no, yo no voy, no quiero. Así se le mete el pensamiento. Entonces, digamos, supongamos que la hermana Dana dice, pero vamos, Lucy, va a estar así, 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 así. El que no quiere siempre, ¿qué es lo que va a decir? Excusas, muy bien. Entonces, no, es que estoy muy largo, o es que se me murieron 5 perros y no voy a poder ir, por ejemplo. Entonces, cuando uno está decidido a no hacer algo, entonces uno siempre que se inventa las excusas, ¿verdad? En la vida de fe pasa muy similar, no solo en el mundo. Cuando una persona no quiere ir por la fe, siempre que se inventa las excusas. Entonces, cuando uno comienza a alejarse de Dios, del corazón comienza a brotar la excusa. Y para justificarse. ¿Por qué no lee la Biblia? Es que me peleé con mi esposo, por ejemplo. Nada tiene que ver una cosa con la otra. ¿Por qué no vino? Es que mi hijo se portó mal. Tampoco tiene que ver una cosa con la otra, pero muchas veces así pasa. Entonces, cuando hay que usar la fe, muchos no queriendo usar la fe para retroceder, da una excusa. Es que no lo hice por tal razón. No avancé por X razón. Pero cuando uno tiene que usar la fe, sí o sí tiene que pasar o superar su propio límite. Pero la fe implica, digamos, negarse, avanzar en la palabra, aunque uno tenga o no tenga, vea o no vea, camina, pero mucho ya esa parte de avanzar hasta ahí le cuesta un poco. Entonces, para no llegar hasta ahí, entonces comienza a decir excusas, por esto, por lo otro, aquí y allá. Entonces nosotros muchas veces nos ponemos excusas para justificar nuestra razón de no avanzar. Entonces, por ejemplo, supongamos, yo le digo a la hermana Natalie, a ver, hermana, del año pasado hasta hoy, ¿por qué no ha venido ningún invitado suyo?
Entonces podría decir, ay, es que ellos no quieren y yo cómo los voy a obligar, yo siempre los invito por aquí, 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 aquí. Por ejemplo, ¿no? Podría ser una excusa. Pero, por ejemplo, si invitara por la fe con todo el corazón, al menos uno vendría una vez en todo el año, ¿no? Por lo menos. Pero, digamos, ella hizo corazón, uy, no, no voy a poner esta excusa porque no hice por la fe, entonces aquí, aquí, aquí y aquí. Entonces, cuando no queremos avanzar por la fe, muy común que nosotros saquemos las excusas. Pero el corazón del Señor no es que nosotros retrocedamos, sino que nosotros avancemos. Ejemplo, a los bebés, no a todos, pero a algunos les pasa, por ejemplo, que ya aprende a caminar y ir al baño, pero le da como no sé la palabra exacta, pero aunque ya se va a ir al baño, luego otra vez comienza a volverse a hacer en los pañales, ¿no? Como que retrocede. A algunos bebés así les pasa. Entonces, así, siendo justos, a veces nos pasa. Uno va aprendiendo, aprendiendo y de repente retrocede. Pero en el corazón del Señor querría que nosotros avanzáramos y avanzáramos o que estuviéramos yendo para atrás y para atrás. Ejemplo, si usted está en un examen de manejo y el instructor le dice, bueno, vamos allá y le mete reversa, ¿qué pasa? Pierde la prueba, ¿no? Había un seminarista que estaba haciendo el examen de manejo y primero en ruta dentro del plantel, luego afuera. Entonces él hizo el plantel y lo último tenía que hacer la rotonda y ponerse en la salida. Pero cuando ya estaba entrando en la rotonda dijo, ya pasé. Entonces hizo la rotonda en contravía para irse directo a la salida y perdió la prueba. Así le pasó. Entonces, no, si bien no echó reversa, así se metió en contravía. Otro seminarista creo que en la parte de hacer reversa hizo muy duro. Y en la parte de atrás siempre hay ¿cómo se llama? No, no son conos, son como una barrera. Se hizo para atrás y hasta botó la barrera. Así pasa. Pero el Señor no quiere que nosotros estemos retrocediendo, sino avanzando. Por eso aquí dice, nosotros no somos de los que retroceden. Entonces, si no somos de los que retroceden, ¿qué seríamos entonces? De los que avanzan. Entonces, muchas veces uno viéndose a sí mismo, uno se decepciona o uno se desmotiva, pero porque estamos viéndonos a nosotros. No hay que vernos a nosotros, sino nosotros no retrocedemos porque el Señor nos ayuda a avanzar. En el libro de Salmos, capítulo 73, yo antes esto había compartido con los hermanos varones en la segunda reunión, pero igual quería leérselos a ustedes. En el libro de Salmos 73, desde el versículo 1, Salmo 73, del 1 en adelante. Dice, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para los limpios de corazón, en cuanto a mí casi se deslizaron mis pies. Por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Impío es como la persona pecadora. Asaf, que es la persona que escribió este salmo, él tuvo envidia de qué? Dice, viendo la prosperidad de los impíos. Es viendo cómo los pecadores prosperan, tienen plata, tienen cosas. Él siendo justo, sintió envidia de aquellos pecadores. Luego dice, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los deseos del corazón. Ejemplo, Natalie, ¿usted logra con creces los deseos de su corazón? No, sino más bien tiene lo contrario, más bien. Pero aquí dice que los pecadores que logran todo lo que el corazón quiere. Entonces, muchas veces uno siendo justo ve eso. Luego dice, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? Y hay conocimiento en el Altísimo. He aquí, estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas.
verdaderamente en vano he limpiado mi corazón. Entonces, Asaf ve a los pecadores, les va bien, tienen plata, tienen prosperidad, están gordos, dicen que hasta los ojos se les salen de gordura. Entonces él los envidia. Muchas veces, tal vez no todos, pero algunos hermanos o comienzan a envidiar la vida de los pecadores. Ay, vea, tal no va a la iglesia, le va muy bien. ¿Será que yo me tengo que ir de la iglesia? Así algunos llegan a pensar. Increíblemente, pero así algunos piensan. Piensan como que la iglesia es su razón de no tener prosperidad, así pasa. Entonces comienza a añorar la de, vea, ellos aquí, ellos allá. Voy a comenzar a ser igual que ellos. Voy a faltar, voy a hablar igual, voy a hacer lo mismo. Entonces, Asaf dice aquí, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón. Por así decirlo, él se estaba en ese momento arrepintiendo de haber sido salvo. Y dice, yo soy salvo y por ser salvo no tengo todo esto, y si no fuera salvo tal vez sí. Entonces, él en ese momento, ¿qué veía más grande? ¿Su salvación o las cosas del mundo? Las cosas del mundo. Por ejemplo, la gente que es joven y normalmente cuando recibe la salvación muy joven, se queja porque otros jóvenes de su edad andan haciendo loco y andan haciendo lo que quieren. Entonces dice, ¿para qué soy salvo tan joven? Mejor Dios me hubiera salvado antes de morirme y así disfruto la vida carnal. Así algunos jóvenes piensan. Pero las personas mayores usualmente que piensan, si yo hubiera tenido a Dios cuando tenía su edad, así siempre pasa al revés. Pero, ¿sabes? Dice, en vano he limpiado mi corazón. Entonces, en ese momento, viendo cómo le iba a la gente del mundo, también, aunque no tenían Dios, se burlaban de Dios y de todo ese tipo de cosas, él decía, yo quiero ese tipo de vida, yo quiero vivir así de bien. Entonces, él, en ese sentido, quiso apartarse. Luego dice, y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí la generación de tus hijos se engañaría. Entonces, aunque él quiso hablar como ellos y hacer como ellos, su corazón no le dejó. Entonces dice, cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Entonces, aunque humanamente a ellos les va muy bien, aquellos impíos, ¿cuál es su final? El infierno. Por eso al inicio de este capítulo él dice, casi, casi se resbalan mis pies, porque él comprendió, así ahorita les va muy bien, pero en la eternidad, ¿cómo les va a ir? Más bien, muy mal. Entonces él, humanamente, tal vez no está tan bien, dice que ha sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Yo me imagino al hermano José yendo a Toboso y caminando con un sol desde la mañana hasta la tarde. Dice, aquí estoy azotado todo el día, ¿por qué no soy como un pecador que tiene todo? Pero ahí dice, comprendí el fin de ellos. Entonces ya él se dio cuenta. Entonces, aunque uno padezca en esta tierra, ¿ustedes creen que nosotros viviríamos más de 100 años? Tal vez no, tal vez hasta los 80 o 70, pero el tiempo de la eternidad, ¿cuánto es? No se calcula, es para siempre. No sé, si uno compara, ¿qué sería mejor? 80 años bien aquí e ir al infierno, o 80 años un poco sufridos aquí, o ir al cielo, ¿cuál es mejor? Es mejor la que termina al final en el cielo, aunque uno sufra un poco aquí, como dice un dicho, no hay mal que dure 100 años. Entonces, Asaf se da cuenta y dice, ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamiento los harás caer. Como han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores. Como sueño el que despierta, así Señor, cuando despertares menospreciarás su apariencia. Se llenó de angustia, de amargura mi alma, y mi corazón sentía punzadas. Él dice, tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Entonces él mismo, ¿cómo se sintió delante de Dios por haber pensado así? Como una bestia. En un vocabulario más tico, ¿cómo podría decirlo? Común, algo así. Entonces cuando uno usa esa expresión, ¿a qué se refiere? Si usted le dice que a otra persona, ay, usted es un caballo, ¿en qué sentido lo está diciendo? Algo así, ¿no? Entonces, aquí Asaf dice, yo era como una bestia, más o menos el mismo sentido. Luego, más adelante dice, tan torpe era yo, así tan tonto. Entonces, él cuando pensaba así, no sé, él sentía que era normal, pero ya cuando se pone delante de Dios y entiende, él se da cuenta que aquella manera de pensar que él tenía, ¿cómo era? Tonta.
Entonces uno dice, ay, es que la gente del mundo le va bien y no tiene iglesia, no pregunta nada, hace lo que quiere y le va bien. Así uno se quejará, volviendo a ver hacia atrás. Pero Asaf también vivía viendo hacia atrás. Pero cuando comprendió lo que al final a ellos les pasaba, luego donde puso su mirada, siguió viendo hacia atrás, no, sino que la puso hacia adelante. Luego dice, con todo, yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Antes que deseaba todo lo de la tierra, pero ahora dice, y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás todo aquel que de tú se aparta. Ahora, aquí no solo me refiero al que se aparta de la iglesia, sino al que se aparta de Dios. Cuando una persona se aparta de Dios, normalmente al inicio no le va mal, sino que va bien. Entonces, cuando un justo no maduro espiritualmente va que se apartó y dice, aquel está bien, entonces yo también me aparto y me va a ir bien. Pero aunque le va bien, al final dice, perecerá o va a mantener todo lo bien que tenía. Perece. Porque el corazón se separó de Dios. Pero dice el 28, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Entonces él antes veía el acercarse a Dios como algo sufrido, pero ahora ve el acercarse a Dios como el bien. Es acercarse a Dios, tener la relación con Dios. Y luego dice, he puesto en Jehová el Señor mi esperanza. Él tenía antes la esperanza en el mundo, ahora la pone en Jehová, dice, para contar todas tus obras. Entonces, él un tiempo sí se arrepintió de ser salvo, puso su mirada hacia atrás a un tipo de vida pasado, pero luego él se arrepintió y vio cómo vivían aquellos, cuál era el fin de ellos, y ahí cambió su corazón. Por eso, en el libro de Hebreos, capítulo 12, versículos 1 y 2, Hebreos 12, versículos 1 y 2, dicen, Hebreos 12, 1 y 2 dice así. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ahora, la vida de fe es como una carrera, que en una carrera uno tiene que pasar corriendo o tiene que parar, tiene que seguir hacia adelante corriendo. Entonces aquí dice que la vida de fe es una carrera, que tenemos hacia adelante o hacia atrás, hacia adelante. Luego, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, por el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo propio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces, muchas veces ponemos los ojos en nosotros mismos o en la situación que tenemos. Cuando hacemos esto, ahí nos llega la dificultad, la carga o el desánimo. Si uno se ve a sí mismo, a veces uno se desanima, ay, ¿por qué yo soy así? ¿Por qué pienso así? ¿Por qué hago así? Pero que dice, puesto los ojos en Jesús. Dice que es el autor y consumador de la fe. La fe no nace de nosotros como tal. Entonces, ¿cómo no viene de nosotros? Dice que puesto los ojos en Jesús, Jesús que es el autor de la fe, en nosotros, ¿qué nos da? La fe. Pero si la fe no nace personalmente. La fe nace cuando uno ve a Jesucristo, escucha la palabra, lee la palabra, ahí le nace la fe, pero no es propio. Es decir, nosotros importamos la fe. Ejemplo, hay países que no tienen petróleo o café. Entonces, como en su país no está, ellos importan. Entonces, hay países que importan, refinan y venden, pero importan lo que no tienen. Entonces, como en nosotros no está la fe naturalmente, ¿qué hay que hacer? Esa fe hay que importarla. La fe de la palabra, la fe de otros hermanos, la fe de los siervos también, pues se importa. Entonces, aquí dice, puesto los ojos en Jesús. Entonces, por ejemplo, aquí el hermano José debería verse a sí mismo o poner los ojos en el Señor. Entonces, si usted se ve a usted mismo, le llega gozo y fuerza o puro desánimo.
Decepcionado. Decepción, ni siquiera desánimo, decepción. Pero si pone los ojos en el Señor, ¿qué podría encontrar? Lo opuesto. Entonces, en la vida de fe muchas veces uno se carga porque uno quiere hacer muy bien las cosas, como congregar bien, leer bien, predicar bien, hacer las cosas bien. Y al principio uno lo intenta, pero se cansa. Pero aquí dice que, puesto los ojos en Jesús, Él es el autor y consumador de la fe en nosotros. Entonces, cuando uno pone la mirada en el Señor, en la palabra, aquella fe que uno no tiene, llega. Aquel corazón que uno no tiene, también llega. Luego, aquí como Pablo varias veces también habla de avanzar. Por eso el libro de Filipenses, capítulo 3, versículos 13 y 14. Filipenses, capítulo 3, versículos 13 y 14. Dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces Pablo dice, yo mismo no creo haberlo alcanzado todavía, pero yo corro hacia aquella meta. Dice, olvidando lo que queda atrás o recordando lo que queda atrás. Dice, olvidando. Porque el Señor nos ha hecho nuevas criaturas, nuevos hombres, no viejos. El viejo hombre ya quedó atrás. En Corea había una persona que tiraba, que hacía tiro al arco, muy famoso, muy conocido, no me acuerdo su nombre. Eso fue hace como 8 años más o menos. Entonces a él le preguntaban cómo era que podía mantenerse tan calmado y conservar tanta puntería. Entonces a esa persona dijo, cuando yo tiro una flecha, ya sea que diera en el blanco o que fallara, yo me olvido de aquella flecha que tiré y me concentro en la que tengo que tirar. Por ejemplo, si tiro una flecha y no da en el blanco y solo piensa en esa flecha que no pegó bien, ¿cómo se sentiría para tirar la segunda? Y dice, si fallo la segunda, ya pierdo puntos. Entonces, para tirar la tercera, ¿cómo se sentirá también? Más pesada. Pero si cada flecha que tira en su cabeza es como la primera flecha que va a lanzar, ¿siente aquello mismo o no? Él no lo siente. Entonces él decía, yo me olvido de aquella flecha que ya tiré fuera, que den el blanco o no, aquella flecha, yo la olvido y me concentro en la que tengo que tirar. Entonces aquí Pablo dice, una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Entonces Pablo humanamente era muy bien preparado. Él mismo dice que él era básicamente irreprensible, inexhortable. No había por dónde exhortarlo. Humanamente, aquí, ¿quién hay así? Inexhortable. Ninguno. Entonces, incluso él siendo así, de su pasada manera de vivir, él se pasa olvidando y viendo atrás o camina hacia adelante, dice, extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo la meta al premio del llamamiento de Dios. Ahora, Dios a todos nos salvó, nos llamó, nos hizo justos. Dios nos ha dado la vida eterna. Pero el Señor también permitió los galardones. ¿Qué son galardones? Son como premios, ¿no? Premio o recompensa. Entonces, por ejemplo, aquí Pablo, aunque ya era justo, él dice, proseguía la meta buscando qué cosa? El supremo llamamiento de el premio, dice, al premio del supremo llamamiento. Entonces, él también predicaba y mandaba las cartas, todo eso buscando qué cosa? Aquel galardón también. Entonces, en una persona que tiene una vida donde no tiene ninguna meta, ¿cómo se dirige esa persona? No tiene meta, no sabe qué quiere hacer, si logra bien, si no también. O sea, si esa es su manera de vivir, ¿cómo vivirá aquella persona? Pero aquí Pablo tenía una meta, entonces Dios me llamó para esto, yo corro por aquel premio. Entonces él así caminaba. Entonces, por ejemplo, no creo que sea así, pero supongamos, el Señor le dice al hermano José, bueno, si usted salva 5, le doy tal premio. Si salva 10, le doy tal premio. Si salva 15, tal premio. Entonces, ¿cómo andaría? El propio patillos. Y así es, pero obvio, no sale así, no sale, es solo un ejemplo. Pero al que vive predicando, Dios le da su galardón, ¿o no?
Entonces, por ejemplo, hay dos justos. Supongamos, un justo que comparte, avanza, usa la fe, etcétera. Pero un justo que es solo justo y ya. Ya no lee, no ora, no predica, no hace nada. Igual tiene el cielo, pero entre los dos, ¿cuál va a recibir aquel galardón? El que camina. Entonces aquí Pablo habla de esto, para que uno camine hacia adelante. No viva pensando, ay, es que antes yo, y es que antes así, antes así, sino él seguía hacia adelante, hacia la meta, dice que tenía por delante. Luego, en el libro de Efesios, capítulo 1, versículo 5, casi para ir terminando. Efesios 1:5 dice, en amor, habiéndoos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Nosotros somos hijos del Señor, pero bueno, la mayoría de aquí, ¿cómo se llevan con su papá terrenal? No sé, David, a ver, más o menos, normal, digamos. No habla tanto, pero tampoco nada. A ver, Natalie, ¿usted cómo se lleva con su papá? Normal. Solo le cobra. Papi, deme plata y ya, solo eso. Para eso le escribe. Tiene una relación casi nula, mundana. ¿Cómo se lleva con su papá? En términos generales. No tiene mucha relación tampoco. A ver, Lucy, con su papá es callado, pero usted cómo es la relación con su papá? Bien, bien, a ver, usted, hermano José. Ah, en general. Muchos sí la envidiaría porque se ve tengo un papá. Ajá. Sí, más igual. Que una relación cercana. Muy bien. En mi caso, con mi papá, o sea, él casi no me habla, yo tampoco casi le hablo. No es porque tengamos alguna diferencia, simplemente así somos. Y ya, de vez en cuando, ¿cómo está, papá? Bien, usted bien, gracias. Y ya ahí se corta la conversación. Usualmente no hay tantos temas de qué hablar. No tenemos mala relación, pero no es que tengamos una relación de estar hablando mucho. Cuando yo estaba en la escuela, por ejemplo, a mi papá no me gustaba pedirle cosas, porque yo sentía como que le hacía gastar. Entonces, aunque fueran libros de la escuela, me daba cosas pedirle. Y hubo un tiempo en que en la escuela, yo estaba en el horario de la tarde, no creo que era todo el día, no me acuerdo bien el horario de mi escuela, pero por la tarde creo que hay grupos, o no sé si la junta, donde están los padres de familia. Los padres de familia llegaban a la escuela, a las aulas, vendiendo panes, ¿no? Entonces, a tanto monto. Y para juntar para X cosa. En aquellos a mí me daba hambre, entonces yo pedía y pedía fiado. Y así se iba acumulando, o sea, tenía como 2.000 de deuda o 2.500 por ahí. No, ahora no es tanto, pero en ese tiempo era un poquito más. Y yo decía, ¿y ahora cómo lo pago? ¿Verdad? Así yo me cargaba solito. Nada más fácil de pedirle a mi papá, tengo hambre y así yo pedí fiado y ya pagaba. Pero como yo no tenía ese tipo de cercanía, yo decía, ¿y ahora cómo hago para pagar los panes que debo? Pero no sé cómo mi mamá se dio cuenta. No sé si alguien le dijo o qué. Me dice, ay, pero no me dijo así, pero usted sí es tonto, ¿por qué no me pide la plata y ya se paga y ya? Y así se pagó. Entonces, Dios nos ha hecho hijos suyos. Muchas veces nosotros tenemos una relación con Dios similar a como tenemos con el Padre terrenal. Entonces, muchas veces alguna persona que no tiene la costumbre de tener una buena relación con su Padre terrenal, asimismo tiene su relación con Dios, como que fueran iguales. Y hay veces que uno tiene mucha confianza, tampoco tiene la confianza con el Señor. Pero entre nuestro Padre terrenal y Dios, ¿cuál sería más padre? Por así decirlo, es el Señor. Él es el Padre nuestro. Entonces, aunque hay Padre terrenal, hay un Padre más grande. Entonces, por ejemplo, a ver, si usted tiene la confianza así con su papá, más que en usted mismo, ¿no debería tener esa misma confianza en el Señor?
¿verdad que sí? Pero usualmente tenemos esa relación así con el Señor. Usualmente no. Por eso a veces nos cuesta pedirle o recibir. Es, por ejemplo, aquellas personas que solo buscan al papá para pedirle cosas, ¿cómo sería la relación con Dios? Igual, Dios deme, Dios deme, Dios deme. Pero si, aparte del papá terrenal, uno buscara a Dios para tener la relación con Dios, pues a Dios le sería difícil dar. Ejemplo, a ver, hermana Dana, ¿cuántas veces que usted se acuerde le haya pedido plata a su papá? Sí, en general. Ok. Entonces, normalmente cuando las hijas no viven con los papás, aunque solo le pide una vez, el papá dice, sí que siempre me pide plata y solo me escribe para pedirme plata. Así piensa, aunque solo haya sido una vez. Entonces, para esa persona, aunque solo ha sido una vez, en su cabeza, ¿qué se forma? Solo me busca por la plata. Así se forma, aunque no sea así, pero así se forma. Entonces, esa relación se vuelve como le escribo y se llama a pedir plata. Y le pide plata ya, entonces ya tiene un prejuicio, por ejemplo. Pero, y supongamos que tal vez casi nunca le pide, pero normalmente tendría una buena relación. Cuando le pidiera, tal vez teniendo la buena relación, le costaría dar o le sería más fácil. Usualmente es un poco más fácil. Pues muchas veces uno busca a Dios un poco similar. Cuando uno ocupa algo, uno, Dios, contésteme aquí, Dios, déme la gracia allá, ayúdeme. Muchas veces queremos lo que Dios puede darnos, pero más bien deberíamos buscar poder tener la relación con el Señor a través de la palabra, a través de la oración, conversando con el Señor, uno debería tener aquella relación, porque dice que nos adoptó hijos suyos. Entonces, Dios siendo Padre, querría tener buena relación con nosotros, pero muchas veces uno solo busca a Dios para pedirle, pues no madura la relación con Dios. Pero el corazón de Dios es tener una relación cercana con nosotros. Por último, en San Mateo, capítulo 6, San Mateo, capítulo 6, versículos del 31 al 33. San Mateo, capítulo 6, del verso 31 al 33, dice, no os afanéis diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Entonces, aquí estos dos versos, hay gente que se preocupa por lo que come, por lo que ve o por lo que viste. A veces no tiene, entonces se preocupa. Entonces aquí dice el 32, porque los gentiles buscan todas estas cosas, es decir, buscan de Dios recibir esas cosas, la comida, el vestido, la bebida. Pero aquí dice que vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas, es decir, Dios ya sabe, ya conoce. Pero dice el 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿A qué se refiere con todas esas cosas? Las cosas que ya dijo en el 31 y 32. Entonces, aquí habla, Dios ya sabe que usted ocupa eso, Dios sabe. Por eso dice, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces es como decir, yo sé que usted ocupa esto, pero primero acérquese a mí, en ese sentido. Entonces dice, si usted tiene relación conmigo, si usted se acerca a mí, todas esas cosas que yo sé que usted ya ocupa, yo se las doy. Pero lo primero es buscar a Dios por aquellas cosas o buscar a Dios para acercarse a Dios. Para acercarse a Dios. Entonces dice, busque primeramente el reino de Dios. Y Dios, que ya sabiendo que tenemos necesidad por la cercanía con Dios, Dios la da. Por eso Asaf dice, el acercarme a Dios es el bien. Es cuando una persona se acerca a Dios, lo que espiritualmente ocupa y lo que materialmente ocupa, Dios le da. Para Dios no es difícil darle porque ya tiene una buena relación. Pero una persona que solo busca a Dios por las cosas que ocupa, ahí no sería un tipo de relación. Entonces, por ejemplo, supongamos que la hermana Natalie se casa en unos 3 o 4 años. Un ejemplo, ¿no? Estoy vacilando. Y supongamos ya se casa. Entonces el esposo solo la busca para que le haga la comida, le lave la ropa y le planche la ropa y ya.
digamos, nunca salen, nunca hablan, nunca comen juntos, nunca hacen nada. Entonces, para usted, ¿cómo sería esa relación? ¿Se podría llamar relación? Técnicamente no, porque solo la busca para las cosas que él ocupa y ya. Pero, por ejemplo, supongamos que él, no sé, de vez en cuando le invita a comer y pasan hablando y pasan teniendo buen tiempo juntos, a ella le costaría servirle en ese sentido. Ya no le nace, ya él trabaja, entonces yo le ayudo aquí con X cosa. Pero eso es por la relación. Entonces, cuando uno no se acerca a Dios y no tiene la relación con Dios, es muy fácil ver hacia atrás. No supongamos que Natalie tiene un ex que se llama el mundo y tiene un novio presente que se llama Jesucristo. Entonces, aunque el mundo la trató mal y le pegaba, pero como no tiene la cercanía con este nuevo novio, ¿qué pasa acordándose? Ah, mi ex era así, el mundo era así, el mundo ya hacía esto, el mundo lo otro. Entonces uno dice, ah, es que el mundo aquí, el mundo allá. Pero hay personas que, o algunas mujeres que aunque les agredían, muchas veces, ¿dónde quiere volverse? Donde les pegaban o no. Parece raro, pero hay gente así. Entonces ella dice, ah, Jesús, es que el mundo así me dejaba hacer aquí, me dejaba hacer allá. A veces sí me trataba mal, pero yo hacía lo que quería. Entonces, en ese sentido, si no tiene la buena relación con el novio actual, ¿de qué va a estar pensando? Del ex, del mundo. Entonces, si uno no se acerca al Señor, no tiene la relación con Dios, la mirada, ¿dónde se desvía? Igual al mundo, al ex que tiene. Pero si tiene buena relación con ese novio que es Jesucristo, en su cabeza se mantiene el ex o se va. Se va y dice, "Ay, ya no ocupo aquel ex feo." Y se concentra solo en Jesucristo. Pero si no tiene la buena relación con ese novio, vuelve a ver hacia atrás. Así era Asaf también. Estaba con Jesucristo, pero veía al pecador, veía al mundo y quería estar con él. Pero ya conoció, se arrepintió y ya otra vez se acercó al Señor. Entonces, nuestra vida muchas veces cuando volvemos a ver hacia atrás es porque nos hemos alejado de la relación con el Señor. Y muchas veces buscamos a Dios solo como el genio de la lámpara. Frota la Biblia, dice Dios, deme tal deseo, deme otro deseo, deme este deseo y ya. Pero eso no es una relación. Es cuando uno se acerca al Señor ya como más como padre e hijo que como extraño a hijo. Entonces Dios lo que ocupa va dándolo y va ayudándole. Es mientras uno avance y crea en el Señor y tenga la relación con Dios, Dios va a ayudar, Dios va a respaldar, Dios también va a suplir la necesidad que cada uno tenga. Entonces, mientras busquemos al Señor y procuremos tener la relación con Dios, en nuestro camino Dios nos va a bendecir y nos va a ayudar en todas las cosas. Y espero que también podamos tener esa relación con el Señor y que podamos ver todas las cosas que el Señor junto con su relación desea entregarnos. En esta tarde vamos a llegar hasta acá